Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Continuamos aquí en el Congreso Internacional de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Litigación Oral. Pero miren quién nos acompaña. Nos acompaña una eminente penalista de reconocida trayectoria, por todos conocida, la doctora Juliana Loza. Está precisamente en este foro, en este encuentro de juristas para tratar el tema de la colaboración eficaz. Le damos la bienvenida y algunas palabras de introducción, si usted lo tiene bien, doctora. Encantadísimo de conocerla y al mismo tiempo de conversar con usted. Para mí Adelante. es un honor siempre poder compartir, así que bueno, venimos acá al Congreso de Derecho Penal, Procesal Penal y Litigación a poder un poco compartir conocimientos, prácticas, experiencias para mejorar el sistema de información. ¿Qué es ser abogado hoy en día, en este momento plagado por corrupción, por cosas que son muy lesivas a la nación y al mismo tiempo una crisis de institucionalidad? O sea, mi pregunta es directa. ¿Por qué en otros países funciona la estrategia anticorrupción y aquí no? ¿Cómo lo ve desde el punto de vista penal, criminal? Porque usted es aguerrida defensora. Yo creo que parte de una tarea conjunta. Tenemos muchos retos pendientes, muchas tareas que parten de una visión integral. Como siempre digo, para poder entender el derecho penal hay que entenderlo desde una visión integral. El derecho penal sustantivo es importante porque obviamente tenemos que saber cuáles son los delitos penales, pero tras ellos hay todo un valor legislativo, que es lo que regula el ente legislativo, ¿no? Cuáles van a ser los tipos penales, porque tenemos que establecer determinadas agravantes, modificaciones, el grado y el lado procesal, que es el vehículo por el cual manifestamos la pretensión punitiva de poder sancionar. O sea, es la lógica que tiene. Primero el hecho, lo relaciona con el tipo, se traslada a la fuente legislativa y luego la práctica procesal. Y hay que darle premio. ¿Cómo nace el proceso penal? Hay un hecho. Y ese hecho tiene relevancia penal. Sí, mira, tiene relevancia penal, se ajusta a algún tipo. Para que se escuche bien, le ruego... Levantar. Sí, así como lo he visto en el juicio oral, en el juicio oral. Y lo que yo digo es, ¿cómo nace la noticia criminal? Todos los días yo creo que el derecho penal es el área en la cual está más cercana a la sociedad. La noticia criminis. La noticia criminis, tú lo has dicho. Todos los días vemos los medios de comunicación y qué es lo que aparece primero. Noticias que están vinculadas al sistema penal. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el hecho actual? Bueno, entonces lo que en primer lugar tiene que ver el juez, el fiscal. Hay un dicho que dice, dame los hechos y te daré el derecho. Tienes toda la razón. Y es que esos hechos tienen relevancia penal, se ajustan a algún tipo penal, porque si no lo tienen, no le toquemos la puerta al sistema penal y no lo saturemos de casos que nunca debieron haber ingresado al sistema. Porque hay casos menores que bien pueden haberse resuelto a través de mecanismos, digamos, de determinación temprana como principio de oportunidad, acuerdo reparatorio, el famoso delito de bagatela. ¿Para qué saturar el sistema? Que a la larga lo único que generan es dilaciones. Los casos importantes se demoran mucho porque hay muchos casos que o no debieron ingresar al sistema porque no constituyen delito o porque se pudieron haber terminado ambos. Permítame insistir en el tema. Alguien se podrá preguntar de los miles de cibernautas o millones que se ven en los 3 continentes. ¿Por qué no responde la pregunta que le acabo de hacer? ¿Por qué no funcionan las leyes contra los corruptos acá en Perú y en otros países sí funcionan? ¿Qué es lo que está pasando? Usted como penalista, ¿cuál es la óptica que maneja? Lo que te decía, hace falta un trabajo conjunto, no lo hay. Yo creo que cada entidad está yendo por sus propios objetivos, pero sin mirarse de manera conjunta, porque no se responde a una política criminal estatal. Se tiene que definir dentro de todo este ámbito legislativo. ¿Cómo que no se responde a una política criminal Porque estatal? para poder en todo caso perseguir eficazmente el delito se requiere de una política criminal definida. El Ministerio Público tiene sus funciones, el Poder Judicial tiene sus funciones, el Congreso tiene sus funciones. ¿No están coordinados? ¿Están divorciados? ¿La teoría de los poderes? Es que tiene que estar, si vamos a derivar en esto, el juez tiene que resolver el conflicto con un criterio de imparcialidad. Al fiscal le corresponde perseguir, al legislador y cuando no el ejecutivo por delegación funcional le corresponde regular a través Y de lo la ley. contrario de imparcialidad es la politización. Exacto. ¿Está politizado el sistema? Muchas veces, no en todos ¿Muchas los casos, o todas? yo diría que no, porque tengo esperanza de que en el fondo no sea así. Hay casos
y los he cuestionado siempre, donde lamentablemente la política incursiona en el sistema de justicia y entonces lo debilita cuando no lo anula. Eso no es correcto. Entonces empezamos ahí a tropezar los propósitos propios con los cuales tiene que dar la persecución penal, cuando no la finalidad del proceso. Y dentro de esta persecución penal tampoco es tan bien visto que primero se meta a la cárcel y luego se investiga. Eso no está bien donde se le vea, ¿no? O sea, por ninguna manera, porque yo no puedo decir, te detengo, te privo de libertad, te envío a prisión, en tanto investigo para ver si al final del proceso te tengo que meter en prisión. No resulta contradictorio, evidentemente. por eso lo digo. ¿No? Por eso es que uno de los criterios básicos, y lo vamos a comenzar ahora, es cómo cuando tú dices este mecanismo de la prisión preventiva, la detención preliminar, ya, la inicial, voy a privar de la libertad. ¿Por qué día la detención preliminar? Es la libertad uno de los 4 bienes jurídicos más importantes, junto con la propiedad, la seguridad, la vida. Y te puedes ir a prisión por 36 meses si estás imputado por organización criminal. ¿Y entonces qué es lo que pasa? Y organización criminal que se puede estructurar de una manera muy subjetiva. Y es que por ley, por el desarrollo jurisprudencial, la organización criminal tiene determinados componentes. No hay un problema. El problema es que no se están respetando el cumplimiento de cada uno de estos componentes. ¿Qué es lo que se está entendiendo erróneamente? Y hay un error de concepto. Es entender que más de 3 personas, ya, por el simple hecho de que en un caso estén denunciados más de 3 personas, hay una organización criminal. No. Okay. No es una organización criminal eso. Aquí hay 2 cosas. En primer lugar, los juicios son larguísimos. Ya, la preliminar, la investigación preparatoria, etcétera, y ahí se queda. Y no pasan al juicio oral. O sea, duran una eternidad. Y lo otro es, uno quiere saber quién es quién, o sea, llegar a la verdad. Y el nuevo sistema da la impresión que no lo permite. Ni siquiera con colaboradores eficaces. ¿Qué está fallando en la colaboración eficaz? Yo creo que fallan muchas cosas. Te voy a responder lo primero que me sí. Parte del tema legislativo, pero parte también de la práctica. Yo siempre digo, puedes tener una ley perfecta o casi perfecta o mejor que la anterior, pero si esa ley no es respetada y no es aplicada correctamente, entonces no funciona. Así es simple. ¿Qué es lo que sucede con el plazo? Cuando puedes usar algo muy interesante. Es duro lo que dice, ¿no? No respetada ni aplicada correctamente. El Código Procesal Penal, evidentemente, es mucho mejor que el Código de Procedimiento Penal de 1979. Yo creo que ahí no tenemos cuestión alguna. Es mucho mejor en muchos aspectos. Pero lo que pasa hoy en día, ya se están informando. ¿Qué es la forma? Lo que es la práctica. Si me incluyo, formo parte del sistema. ¿No? Por ejemplo, para la segunda prisión preventiva, estamos hablando de una audiencia de prisión preventiva. Debiera ser algo muy corto. ¿Qué estamos observando? Audiencia de prisión preventiva tendrá meses. Varias sesiones, ¿no? Es el mismo acto procesal, pero convertido en varias sesiones. ¿Y dónde está el peligro procesal entonces? ¿Dónde está el peligro procesal? Y el principio de severidad. Y las resoluciones orales, que son orales, son propias, son inmediatas, porque están durando días. Acabo de tener un caso que me ha cuestionado en provincia, no voy a decir dónde, donde la lectura de la resolución que dicta la prisión preventiva duró un día y medio. Si ella la tiene, después la ley, porque no te la entregan la permite. Insisto, ¿la colaboración eficaz funciona? Yo creo que está siendo mal usada en algunos aspectos. ¿En qué aspectos? Entiendo principalmente, y eso lo vamos a conversar ahora, que en efecto el Ministerio Público de personal se encargó de declarar sí, pero hay un punto central. La colaboración eficaz ni ningún mecanismo de elección criminal debe ser efecto o consecuencia de la imposición de medida inmediata. Me explico. El delito de detención preliminar solamente para generar en ti un temor, un riesgo y por tanto pido que te acojas a la colaboración eficaz. De hecho, lo dice la Corte Penal. La prisión preventiva en ninguna medida de coerción debe servir de mecanismo que impulse o conlleve a presionar a una persona para someterse a la colaboración eficaz. Porque la colaboración eficaz tiene que ser voluntaria. Tiene que ser tiene que nacer, evidentemente. O sea, se ha convertido la prisión preventiva en un mecanismo coercitivo para que alguien se acoja a la prisión preventiva o la colaboración eficaz, perdón. Que necesariamente considera que tiene información que puede ser útil para el Ministerio Público, tiene que tener esa transparencia y esa necesidad de que en sí es voluntario para poder acogerse a la colaboración eficaz. Pero si tú te acoges a la colaboración eficaz porque tienes miedo que a ti, a tu hermana, a tu esposa, a tu madre, a tu hijo, lo metan preso, pues eso es voluntario. Es eso acaso que nace, digamos,
de que tú vas a brindar información real, no digo que estés mintiendo, no quiero decir eso, una información siempre cierta, o es que por ese temor pudieras tú decir más mentiras que verdad sucede. O las cosas están planteadas para que las personas digan cosas y obviamente a la parte que está afectada no le conviene. Pero claro, y entonces aquí tiene que verse de manera correcta y la gran labor la tiene quien recibe la información. Entonces tenemos que tener un fiscal muy correcto, con un criterio de objetividad muy bien definido que termine en esta información. Entonces, la fuerza fiscal también, ¿qué información da? Ok, esta es la información que se tiene, ¿cómo está la corrupción? Tiene que ser cierta, corroborable, relevante Y oportuna. y oportuna, efectivamente. Hay una serie de listas que en definitiva deben de mejorarse. Bueno, para eso estamos. ¿Hay voluntad No debería de haber. de los poderes? Tendría que haberlo, si no, no vamos a poder. No digo que todo sea perfecto, pero vamos mejorando. Ha sido la doctora Yurena Loza, a quien le agradecemos esa entrevista. Muchas gracias nuevamente. Muy amables. Encantadísimo. Muy amable.